Hola, bienvenidos a la cápsula número 12, llamada La Era del Imperialismo. El objetivo principal es analizar el imperialismo europeo del siglo XIX y sus principales consecuencias. En la imagen que ustedes pueden observar en esta diapositiva, aparecen diferentes potencias europeas dividiendo parte del territorio en diferentes eh, trozos. Por lo tanto, el afán colonizador de Europa, que existía ya en el siglo XV y XVI, va a continuar por medio de intentos bastante puntuales hasta mediados del siglo XIX. Esto va a ser influenciado por algunos factores como los siguientes. En primer lugar, tenemos la revolución industrial, que va a permitir a los países europeos establecer una superioridad técnica y también desde el punto de vista de una comunicación mucho más eficiente. Europa en este caso domina todo lo que es la economía mundial y las industrias buscan ampliar los mercados para vender tanto sus excedentes de producción como también conseguir los factores productivos, es decir, aquellos elementos que les permitan generar bienes. En este caso, uno de los elementos que va a incentivar este proceso dice relación con la búsqueda de lo que son materias primas para asegurar el abastecimiento y poder invertir en ello, capital, por ejemplo, el acceso a una mano de obra barata, abajo, que les permita, que les permita reducir los costos y también el mercado, ampliar la cantidad de productos que puedan vender y las zonas donde pueden venderlo. En segundo lugar, tenemos el llamado nacionalismo europeo, que va a generar lo que es la competencia por el dominio mundial, tanto por mar como por tierra, y además este dominio le va a permitir cierto prestigio internacional. Las colonias se van a convertir en lugares estratégicos para muchos de los países europeos y también desde el punto de vista racista, el europeo se autoconfiere una superioridad blanca y tiene la responsabilidad de llevar todo lo que es su cultura, su religión, su forma de vida a estos otros grupos que son inferiores, por lo tanto los debe civilizar. En tercer lugar, vamos a tener algunos problemas internos, sobre todo porque en Europa se va a vivir una época de sobrepoblación y escasez de trabajo. Y la búsqueda de esta solución va a ser trasladar a población hacia las colonias, tratar de dinamizar lo que es la industria para entregar una mayor cantidad de trabajos y también puede influir el interés estratégico que tengan estas potencias. Van a buscar territorios que les permitan asegurar una continuidad territorial en estos diferentes países. Van a buscar nuevas rutas navales y también algunos puntos estratégicos donde puedan acceder a materias primas baratas, a fuentes de energía, entre otras cosas. ¿Cuál es la justificación que se utiliza para esto? En primer lugar, lo que nosotros en algún momento hablamos del progreso indefinido. Las potencias europeas tienen la idea de que sus sociedades tienen un continuo e ilimitado avance que les permite mejorar las condiciones de vida. Y el imperialismo va a ayudar a traspasar todo este progreso a otras regiones. En segundo lugar, tenemos la misión civilizadora del hombre blanco. Parte de la base que los blancos son una raza superior, por lo tanto, como raza superior, tienen la responsabilidad de civilizar a otras razas. Y se basan en el llamado darwinismo social, que postula la existencia de estas razas humanas superiores con características biológicas específicas que les va a permitir un mayor o menor desarrollo social. Y en tercer lugar tenemos el interés religioso, donde la expansión europea va a estar asociada a lo que son las misiones protestantes y católicas que les van a permitir conocer los territorios, conocer a la población y también hacer más efectivas las conquistas militares y políticas. Desde el punto de vista del mapa imperialista,
tenemos que en este mapa se pueden observar, por ejemplo, distintas potencias europeas en el periodo que va entre 1870 y 1914, que van a aprovechar todo lo que es la capacidad técnica y el dinamismo económico que había permitido la revolución industrial para tratar de dominar básicamente tres continentes, lo que es África, lo que es Asia y lo que es Oceanía. Adicionalmente, en el caso de Estados Unidos, va a tratar de mantener para los americanos todo el continente. Los territorios que no van a ser colonizados por los países europeos van a recibir múltiples presiones y va a ser tanta la presión que van a ejercer entre ellos que, por ejemplo, un caso emblemático va a ser el caso chino, que va a tratar de resistir eh, los ataques de las potencias como Inglaterra y para tratar, en cierta forma, de zafarse de esa insistencia, va a terminar cediendo territorios como Hong Kong, donde va a otorgar derechos preferenciales de comercio y navegación a Inglaterra. Van a haber otros casos también que van a ser bastante significativos en este aspecto. Desde el punto de vista de dominio imperial o dominio imperialista, vamos a tener tres formas básicas en que se van a representar. Los primeros tenemos los llamados territorios coloniales, que son territorios que son administrados de forma directa por el país europeo, donde se van a establecer autoridades que provienen de Europa y por lo general son dominios que tienen mucha importancia estratégica, tienen además un potencial económico y pueden ser lugares donde puedan recibir migración blanca. En segundo lugar tenemos los protectorados, que son territorios que son administrados de forma indirecta por medio de un jefe nativo que cumple la función de mantener tranquila lo que es la política interna y a su vez la política externa es manejada por la metrópoli. En este caso, los gobiernos son apoyados, son supervisados y son mantenidos por los países europeos. De estos van a obtener un respaldo desde el punto de vista militar y económico, que en caso de ser invadidos estos países o en caso de que se produzca un levantamiento interno, rápidamente van a ser aplastados por la potencia europea. Y tenemos en tercer lugar los llamados espacios de influencia, que son territorios donde las potencias colonizadoras tienen un alto nivel de influencia, donde van a invertir y van a comercializar de forma preferencial, con todos los países europeos controlan lo que son las decisiones estratégicas y al país le entregan cierta autonomía o los hacen creer que ellos tienen el control, pero en realidad ellos siguen manteniendo el control de la economía y de la política. Las razones que van a llevar a esta expansión territorial o este adueñarse de ciertos territorios dice relación con una carrera que van a tener los países industrializados, especialmente Francia e Inglaterra, por conseguir materias primas, mano de obra barata, entre otros beneficios, y que se va a acelerar a partir de 1880 cuando otras potencias van a entrar en este proceso, como Bélgica, Alemania, Portugal, Holanda y España. También este va a despertar lo que es la ansia colonial tanto de Estados Unidos como de Japón. El interés que va a tener Estados Unidos en cuanto a esto dice relación con una intervención de carácter político y económico en los asuntos internos de los países, especialmente americanos, lo que se conoce como la llamada doctrina Monroe. ¿Qué es esto? Estados Unidos plantea que América debe ser para los americanos. Por lo tanto, lo que busca Estados Unidos es asegurarse que ninguna potencia europea se apropie de los territorios americanos, o sea, se meta en estos territorios o los colonice. En realidad, para mantenerlos bajo su tutela. Y en el caso de Japón, también va a aspirar a ser una potencia industrial y quiere asegurarse, de cierta forma, las materias primas, disminuir un poco la presencia europea en Asia, y para ello va a intervenir dos zonas estratégicas, lo que es Corea y lo que es Manchuria. ¿Cuál es la situación a nivel global? Vamos a tener que las principales metrópolis,
o potencias europeas que van a colonizar territorios van a ser Gran Bretaña y en segundo lugar Francia, que son las primeras. Si ustedes se pueden fijar acá en el mapa, lo que es Inglaterra corresponde a todos los territorios naranjos. En total, la superficie colonizada por Inglaterra va a ser 31,4 millones de kilómetros cuadrados, lo que alcanza a ser una población aproximada de 370 millones de habitantes. Y en el caso de Francia van a ser 11 millones de kilómetros cuadrados, que vendría siendo lo verde, con una población colonial aproximadamente de 48 millones de personas. Si ustedes se fijan, los demás países europeos van disminuyendo proporcionalmente la superficie que van a ocupar y la cantidad de población. ¿Cuál es la importancia acá? Que muchos de estos países europeos van a participar en la llamada Primera Guerra Mundial. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. ¿Ya? Eso es muy, muy relevante, porque para tratar de mantener estos territorios bajo su control, estos países van a establecer un sistema de alianza y también van a iniciar lo que se conoce como la carrera armamentista, es decir, se van a armar, se van a reforzar todo lo que tiene que ver con lo militar para poder mantener sus conquistas tanto en África, en Asia como en Oceanía. Y van a aparecer las llamadas alianzas estratégicas, que buscan evitar que estos países les sean quitados o sean expropiados sus colonias. ¿Cuáles van a ser algunas consecuencias para los pueblos colonizados? Por ejemplo, en primer lugar tenemos las consecuencias de carácter económico. Va a existir una mano de obra abundante, barata, donde no van a existir ningún tipo de legislación laboral, por lo tanto van a estar en pésimas condiciones laborales. La inversión que realizan los países europeos está destinada principalmente a lo que es el transporte público, el transporte y las comunicaciones, no al bienestar de la sociedad. Desde el punto de vista político, van a crear y van a apoyar los países europeos régimen autocrático, donde son autoelecciones, entre comillas, con poderes absolutos, donde un grupo se toma el poder y va a ser apoyado por los países europeos. Y también van a establecer ciertos límites territoriales donde no se consideran las fronteras culturales. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, hay tribus, como esta tribu que voy a colocar acá, A, y tribu B, que tienen ciertos límites tradicionales. Sin embargo, los países europeos se van a dividir el territorio sin considerar las diferencias culturales que hay entre ellos. Y eso va a significar, por una parte, conflictos internos en estos nuevos países y la búsqueda de la independencia. Desde el punto de vista demográfico, vamos a tener en una primera etapa la disminución de la población, obviamente nativa, porque no tiene los anticuerpos necesarios, pero a medida que avanza la ciencia, la medicina, y además se empiezan a aplicar algunas medidas de carácter higiénico, la población empieza a aumentar, a producir la llamada explosión demográfica. Desde el punto de vista cultural, vamos a tener la modificación de algunas tradiciones nativas y la imposición de ciertas costumbres europeas, por ejemplo, los idiomas, el inglés y el francés van a ser obligatorios. En lo religioso, el cristianismo se va a extender exitosamente por África y Oceanía, pero va a tener una excepción, que son en aquellas zonas donde predomina la religión musulmana. Y desde el punto de vista social, se van a crear sistemas de organización distintos, definidos por un criterio racial, donde la población va a estar dividida según castas, y muchas de estas tribus van a ser disueltas o destinadas a trabajo forzoso, otras van a ser confinadas a barrios que estén separados de la población blanca. De cierta forma se van a establecer límites donde la población nativa no va a poder participar, no va a poder acceder a ciertos servicios, quedando solo estos para la población blanca. Por lo tanto, todas estas diferencias de carácter social y cultural van a estar insertas dentro de la división de la sociedad.
Y desde el punto de vista europeo vamos a tener muchísimos beneficios. Los países europeos se van a enriquecer, van a poder acceder a materias primas baratas, gratis, mano de obra barata, van a poder invertir eh, para darle bienestar a sus habitantes en Europa. Mientras tanto, los otros países se van a ir haciendo cada vez más dependientes de la economía. Espero que les haya parecido interesante este tema. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una hermosa semana.